Estimados colegas, bienvenidos a la serie Minidosis sobre COVID-19. En la segunda dosis de conocimientos hicimos referencia a la taxonomía del virus SARS-CoV-2 basados en la relación genética que se había evaluado hasta esa fecha. Y adelantamos que en el encuentro de hoy estaríamos haciendo alusión a las características estructurales del receptor AC2 de las células humanas y de la proteína spike o espiga del virus, puesto que consideramos que estas macromoléculas eran de obligado conocimiento para la comprensión de los mecanismos virales de la infección. Para introducir el tema, estaremos haciendo referencia al sistema renina-angiotensina y a los derivados de la angiotensina 1, de forma tal que entonces podamos comprender las funciones fisiológicas del receptor enzima convertidora de angiotensina 2, que también es conocido como AC2 o ECA2. Aunque hay que reconocer que este receptor es secuestrado por algunos coronavirus como el que ha motivado esta serie de minidosis, no hay dudas de que su función fisiológica principal es la maduración de angiotensina, que como debemos recordar es una hormona péptica que va a estar relacionada con el control de la vasoconstricción y por tanto de la tensión arterial. Este receptor es una proteína de membrana de tipo 1 que es expresada a nivel de los pulmones, del corazón, de los riñones y del intestino, aunque la mayor densidad está presente a nivel de los pulmones. Haciendo alusión al esquema que se muestra en esta diapositiva, debemos recordar que cuando el angiotensinógeno es liberado por el hígado a la circulación bajo el efecto o bien de corticosteroides, de estrógenos, de la hormona tiroidea o de niveles plasmáticos de angiotensina 2 que responden a algún estímulo específico, este angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1 por efecto de la renina que es liberada a nivel renal. Luego, por acción de la enzima convertidora de angiotensina 1, conocida también como AC1 o ECA1, la angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2, producto a la eliminación de dos residuos C-terminales a nivel de la angiotensina 1, siendo entonces la angiotensina 2 reconocida por el receptor de angiotensina AT1, quien tiene efectos vasopresores y regula en este caso la secreción de aldosterona, que como debemos recordar es un efector importante en el control del volumen y la tensión arterial. Sin embargo, ECA2 o AC2 tiene la función, a diferencia de ECA1, de convertir la angiotensina 1 en el derivado angiotensina 1,9, el cual aún no se han esclarecido sus funciones, pero sin embargo estudios en ratas han demostrado que este derivado logra potenciar la vasoconstricción mediada por la angiotensina 2. Ahora, observen que por acción de endopeptidasas sobre la angiotensina 1 y por acción de la enzima convertidora angiotensina 1 sobre el derivado angiotensina 1,9, se logra obtener un péptido bioactivo denominado angiotensina 1,7. Este péptido tiene funciones de hormona paracrina, puesto que es capaz de ejercer un efecto inhibitorio sobre las acciones de la angiotensina 2 y por tanto en este caso se va a considerar un importante vasodilatador que genera consecuentemente una disminución de la tensión arterial. Es por ello que la disminución de la expresión del receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 o AC2 que ha motivado este conocimiento se asocia fundamentalmente a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, nos podemos generar diferentes preguntas, ¿cómo el SARS-CoV-2 utiliza este receptor? ¿Cuáles dominios de su estructura son los involucrados en los mecanismos de la infección viral? Comenzaremos entonces reconociendo la estructura de este receptor para más tarde evaluar la interfaz de contacto entre el mismo y la proteína S o espiga del virus. En la siguiente diapositiva identificamos la estructura del receptor AC2. Debemos comenzar reconociendo que AC2 es un dímero que va a presentar un pequeño dominio extracelular, un conector largo, una simple hélice transmembrana y un segmento intracelular de aproximadamente 40 aminoácidos que, aunque no se identifica en la imagen, sí ha sido referenciado en diferentes investigaciones. Observen que cada subunidad del dímero en la figura está siendo identificada con un color diferente, una en color morado y otra en color azul, las cuales establecen conexiones entre ellas.
Las cadenas laterales del dominio extracelular van a estar asignadas a los residuos entre el 19 y el 768. Pero observen que existen en ellas dos dominios muy importantes. Uno está relacionado con el dominio peptidasa en el extremo N-terminal, identificada con las siglas PD, y el otro es el dominio de tipo colectrina en el extremo C-terminal de estas cadenas laterales. Observen que este dominio de colectrina está siendo identificado con las siglas CLD. El dominio peptidasa de este receptor va a ser el encargado de escindir fisiológicamente la angiotensina 1 para producir el derivado angiotensina 1,9 y va a ser el encargado también de escindir la angiotensina 2 para generar el péptido bioactivo angiotensina 1,7. Como pueden observar, entre la hélice del dominio peptidasa y el dominio transmembrana existe un dominio plegado de ferredoxina que se reconoce como dominio cuello o dominio neck y que tiene función de unificar estas dos estructuras. Ahora bien, es importante destacar que el receptor AC2 funciona como una proteína chaperona, o sea, que va a ser una proteína que va a cooperar con otra para garantizar la función de esta segunda. En este caso, él va a garantizar el tráfico de membrana del transportador de aminoácidos BAT1, que media la absorción de aminoácidos neutros, aunque aún no está muy bien esclarecido cómo el receptor AC2 interactúa con este transportador. El complejo reconocido como AC2-BAT1 existe como un dímero de heterodímeros. Fíjense que la homodimerización de este complejo está completamente mediada por AC2, que va a estar unido al BAT1 como un sándwich. Observen en la diapositiva que AC2 se ubica entre dos transportadores, los cuales están siendo identificados, uno en color gris y otro en color rosa. Tanto el dominio de peptidasa como el dominio del cuello de AC2 van a contribuir con esta dimerización, mientras que cada transportador BAT1 va a interactuar con el cuello y la hélice transmembrana en el receptor AC2 adyacente. Fíjense que esta estructura es muy importante, puesto que se ha comprobado que la alineación estructural de este complejo con la proteína S del SARS-CoV-2 sugiere que dos trímeros de la proteína S van a poder unirse simultáneamente a un homodímero AC2, uno por cada dominio peptidasa que presenta el receptor en cuestión. En estas condiciones estamos entonces a la antesala de poder estudiar la estructura de la proteína S y comprender entonces qué ocurre en la interfaz de contacto entre dicha proteína y el receptor AC2. A modo de recordatorio, quisiéramos enunciar que en la primera minidosis, al poder identificar la estructura del virus SARS-CoV-2, planteamos la existencia de 4 proteínas estructurales, donde iban a estar incluidas la proteína S o espiga, la proteína M o de membrana, la proteína N o de la nucleocápside y la proteína E o de envoltura. Entre ellas, la proteína S juega los papeles más importantes en la unión viral, en la fusión y en la entrada a la célula humana, pues ella es la que se va a unir específicamente al receptor AC2. De ahí que hoy, en la actualidad, constituya un objetivo o diana principal en su selección como antígeno para el desarrollo de anticuerpos, de inhibidores de entradas y de vacunas preventivas para el tratamiento de la enfermedad. Aunque no podemos dejar de asumir que la entrada del coronavirus es un proceso aún un poco más complejo y que conlleva una serie de pasos que involucran o que van más allá de la unión del receptor AC2 a la proteína S. En este encuentro hemos estado haciendo referencia a que el receptor AC2 es el que media la entrada del virus a las células humanas. A continuación ponemos a su consideración la evidencia científica de este conocimiento. Esta investigación fue realizada por Michael Leto y colaboradores y publicada en la revista Nature Microbiology,
donde se comprobó el receptor utilizado por diferentes coronavirus para fusionarse a la célula huésped. Observen que por un lado se transfectaron células de riñón de hámster para que expresaran los receptores del huésped conocidos para los betacoronavirus. Y ahí se incluyeron al receptor AC2 o enzima convertidora angiotensina 2, conocidos para el SARS-CoV, el SARS-CoV-2. Se incluyeron la dipeptidilpeptidasa 4, conocida para el MERS-CoV, y se incluyó el aminopeptidasa N humano, que es un receptor común para los alfa coronavirus. Por el otro lado, se introdujeron mutaciones silenciosas en la secuencia de codificación para el virus SARS-CoV para, en este caso, facilitar el reemplazo de los dominios de unión al receptor de la proteína S de este virus con el dominio de unión al receptor de otros virus del mismo linaje B. Observen que en los betacoronavirus del linaje B, que son los primeros 4 que se representan en la primera columna, se utiliza el receptor AC2 para su entrada a la célula huésped, lo que en este caso va a incluir al virus SARS-CoV-2 como primer representante de esta investigación. Y esto se comprueba con la luminiscencia que va a emitir la luciferasa en las reacciones que se muestran en cada recuadro de la inserción viral. Por tanto, esta investigación pone en evidencia que el receptor AC2 en su fusión con la proteína S del virus SARS-CoV-2 el que va a mediar la entrada del mismo a la célula humana. Ahora bien, si tenemos en cuenta la estructura de la proteína S del virus SARS-CoV-2, de la cual estuvimos haciendo algunos acercamientos en la primera minidosis, pudiésemos informar que la proteína S se presenta en una conformación trimérica y que se va a proyectar en forma de espículas. En el caso del virus SARS-CoV-2, esta proteína es la de mayor longitud, puesto que tiene entre 16 y 21 nanómetros de longitud. Ahora, cada monómero de esta proteína S es de aproximadamente 180 kilodalton de peso y va a contener dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. La primera es la encargada de mediar la unión al receptor de las células humanas, mientras que la segunda va a ser la encargada de garantizar la fusión de la membrana viral a la célula humana. Fíjense que esta glicoproteína S es una proteína de fusión viral típica de clase 1 y al ser una proteína de fusión viral típica de clase 1 requiere la escisión de una proteasa para la activación de su potencial de fusión. De ahí que durante la infección viral la proteína S trimérica debe ser escindida en las dos subunidades S1 y S2. Para eso ella va a contar con un sitio de escisión ubicado entre estas dos subunidades, que es un sitio de tipo furina polibásico y que se ha relacionado con la rápida transmisión del virus, puesto que facilita los mecanismos de endocitosis a las células humanas, pues se piensa que una proteasa de tipo furina es la encargada, en este caso, de garantizar la separación de estas dos subunidades. Este conocimiento lo estaremos referenciando en próximas diapositivas para poder hacer o comprender con una mayor profundidad dicho aspecto. Ahora bien, en la estructura monomérica, las porciones N y C terminal de C1 se van a plegar como dos dominios independientes. Fíjense que aquí tenemos un dominio N terminal denominado NTD y un dominio C terminal denominado dominio C. Fíjense que dependiendo del virus, el dominio NTD o el dominio C pueden servir como el dominio de unión al receptor. Por ejemplo, el dominio de unión al receptor del virus de la hepatitis de ratón se va a encontrar en el extremo N terminal, en el dominio NTD, mientras que el dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2 y del virus SARS-CoV utilizan el dominio C terminal para unirse a sus receptores. Debemos aportar con esta diapositiva que la proteína S presenta una conformación de prefusión, o sea, previo a su unión con el receptor, que es muy estable, pero que va a sufrir reordenamientos estructurales sustanciales para garantizar la función de la membrana viral a la membrana de la célula huésped. Fíjense que C1 es la subunidad que contiene el dominio de unión al receptor y que se identifica con el color verde. Y este dominio es el encargado de unirse directamente al dominio peptidasa del receptor AC2. Luego que esto ocurre,
otro sitio de escisión en S2 va a quedar expuesto y va a ser cortado por proteasas del huésped en un proceso que es crítico para el proceso de infección viral. Ahora bien, para comprometer a un receptor de la célula huésped, el dominio de unión al receptor o RBD de C1 va a experimentar movimientos conformacionales de tipo bisagra que en un momento ocultan o bien exponen de una forma transitoria los determinantes de la unión al receptor. Estos dos estados se van a denominar estado de conformación hacia arriba y estado de conformación hacia abajo. El estado de conformación hacia abajo corresponde con el estado de receptor inaccesible y el estado de conformación hacia arriba corresponde con el estado de receptor accesible, que es el estable. De ahí que la proteína S trimérica del SARS-CoV-2 presente un dominio de unión al receptor en conformación hacia arriba y dos en conformación hacia abajo. La observación de este fenómeno en la proteína S sugiere que comparte el mismo mecanismo de activación que se cree que se conserva en la familia Coronaviridae, en el que la unión del receptor a los RBD expuestos conduce a la eliminación de S1 y al replegamiento entonces de la subunidad S2. Teniendo en cuenta el papel que juega el dominio de unión al receptor, es crítico definir su estructura en la proteína S del virus SARS-CoV-2 con el objetivo entonces de lograr interpretar las interacciones que establece este en la interfaz con el receptor AC2 y que desencadena a su vez la cascada de eventos que van a conducir a la fusión entre las membranas celulares del huésped y las membranas virales. Fíjense que el modelo final del dominio de unión al receptor de la proteína S del SARS-CoV-2 contiene los residuos de trioninas 333 a la lisina 527. El dominio de unión al receptor de este virus tiene una lámina beta antiparalela trenzada de 5 hojas, constituidas por las hojas beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 7, que incluyen hélices y bucles de conexión cortos que son los que van a formar el núcleo. Ahora, entre las hebras beta 4 y beta 7 en el núcleo hay una inserción extendida que contiene hebras cortas beta 5 y beta 6, así como hélices y bucles alfa 4 y alfa 5. Esta inserción extendida es el denominado motivo de unión al receptor. Fíjense que este motivo de unión al receptor está incluido dentro del dominio de unión al receptor. Fíjense que el dominio de unión al receptor lo estamos identificando en color azul, mientras que el motivo de unión al receptor está siendo identificado en color rojo. Pues este motivo es el que contiene la mayoría de los residuos de contactos del SARS-CoV-2 para la unión con el receptor AC2. Pero debemos añadir que existen 9 residuos de cisteína en el dominio de unión al receptor, 8 de los cuales forman 4 pares de enlaces disulfuro y por tanto garantizan una conformación estructural estable para este dominio. Entre estos 4 pares, 3 están en el núcleo para ayudar a estabilizar la estructura de la lámina beta, mientras que el restante va a ser el que conecta los bucles en el extremo distal del motivo de unión al receptor. Hasta aquí hemos analizado las características estructurales tanto del receptor AC2 como de la proteína S del virus SARS-CoV-2. Por tanto, estamos en condiciones de poder analizar cómo se producen las interacciones entre ellas, en lo que se ha determinado la interfaz del receptor AC2 con el dominio de unión al receptor de la proteína S del virus SARS-CoV-2. En esta interfaz, cada dominio peptidasa del receptor AC2 va a acomodar un dominio de unión al receptor de la proteína S del virus SARS-CoV-2 y estas interacciones se establecen principalmente a partir de interacciones polares. Observen en esta imagen que una región en bucle extendido del dominio de unión al receptor de la proteína S va a abarcar a la hélice alfa 1 en forma de arco del dominio peptidasa del receptor AC2, formando una especie de puente. Pero además de eso, la hélice alfa 2 del receptor AC2 y un bucle que va a conectar las cadenas antiparalelas tanto beta 3 como beta 4
del dominio peptidasa también hacen contribuciones limitadas a la coordinación del dominio de unión al receptor. Diversos autores han planteado que el contacto se puede dividir en tres grupos. Los dos extremos del puente van a interactuar con el extremo N y C terminal de la hélice alfa 1, así con pequeñas áreas de la hélice alfa 2 y el bucle beta 3, beta 4. El segmento medio de alfa 1 a su vez va a reforzar la interacción al enganchar dos residuos polares entre el receptor y el dominio de unión al receptor de la proteína S. Ahora bien, si analizamos cada uno de estos segmentos, podemos evaluar que en el extremo N terminal de alfa 1 se establecen las interacciones entre glutamina 498, trionina 500 y asparagina 501 del dominio de unión al receptor, formando una red de enlaces de puentes de hidrógenos con la tirosina 41, glutamina 42, lisina 353 y arginina 357 del receptor AC2, como se puede evidenciar en la primera imagen. Además de esto, en el segmento medio del puente se establecen interacciones entre la lisina 417 y la tirosina 453 del dominio de unión al receptor de la proteína S, que interactúa entonces con el ácido aspartico 30, la histidina 34 del receptor AC2. Y por último, en el extremo C terminal de alfa 1, la glutamina 474 del dominio de unión al receptor está unido por enlaces puentes de hidrógenos a la glutamina 24 del receptor AC2, mientras que, como podemos apreciar, la fenilalanina 486 del dominio de unión al receptor va a interactuar con la metionina 82 del receptor AC2 a través de fuerzas de Van der Waals. Por tanto, si fuésemos capaces de poder resumir las características que se establecen a nivel de la interfaz del receptor AC2 y el dominio de unión al receptor de la proteína S del virus SARS-CoV-2, pudiésemos identificar las siguientes. En primer lugar, la presencia de una red de interacciones hidrofílicas, pues hay 3 enlaces de hidrógenos y 2 puentes salinos en esta interacción que es característico de la misma. En segundo lugar, que existe una gran participación de múltiples residuos de tirosina en la formación de interacciones de enlaces de hidrógenos con el grupo hidroxilo polar. Pues esto va a incluir a la tirosina 449, a la tirosina 489 y a la tirosina 505 del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2. Y la tercera característica reside en los glucanos vinculados a la asparagina 90 del receptor AC2 en la unión con diferentes dominios de unión al receptor. Tomando en conjunto, estos resultados descritos muestran que la interfaz entre el receptor AC2 y el dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2 es muy similar a la interfaz que se establece entre el receptor AC2 y el dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV, pues tal similitud sostiene firmemente la evolución convergente de la estructura del dominio de unión al receptor de ambos virus, pues esto ha garantizado una mejora en la afinidad de unión de los mismos al receptor AC2. Lo que hemos podido señalar durante el desarrollo de este encuentro nos permite ratificar que la proteína spike o espiga desempeña los papeles más importantes en la unión viral, la fusión y la entrada a la célula humana. De ahí que, como habíamos dicho y ratificamos nuevamente, constituye un objetivo principal para el desarrollo de los anticuerpos, de inhibidores de entrada y de vacunas preventivas para el tratamiento de la enfermedad. En los próximos encuentros los estaremos dedicando a la comprensión de la patogenia de la enfermedad, de tal forma que podamos explicar los mecanismos de entrada y de replicación viral, la presentación antigénica durante la infección, la activación de la inmunidad humoral y celular,
así como la tormenta de citocinas en la inmunopatología de la enfermedad y los mecanismos de evasión viral a la respuesta inmune. Le proponemos continuar profundizando y actualizando los conocimientos sobre el tema y a seguir cada dosis de esta serie. Pues le deseo que pasen un buen día y no olviden que con una mini dosis de conocimiento sobre la COVID-19 podemos contribuir a salvar la humanidad. Hasta pronto.